Bueno, muy buenas tardes, compañeros, compañeras, compañeres. Es un enorme placer volver a participar en el campamento y como expositor nuevamente. La verdad es que es un lujazo el campamento en general y la mesa en particular. No lo digo porque estoy yo con esto, ¿verdad? Sino porque no todos los días se puede reunir uno a compartir y a tener compañeros y compañeras que nos transmitan las experiencias políticas y militantes de tantos países y regiones del mundo, ¿no? A mí me gusta decir, antes de empezar, que el internacionalismo no es solamente un principio abstracto o genérico, es ante todo un ejercicio militante. Es decir, por principio somos solidarios con la lucha de todos los sectores explotados y oprimidos, por principio de corrientes que pueden sacar meramente un comunicado internacional en solidaridad, bla, 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 está bien, eso se puede hacer, es correcto, pero además de ese elemento de principio, hay un elemento de ejercicio que a mí me parece que es fundamental, que es que invertimos energías y esfuerzos militantes, recursos militantes para estudiar el mundo, para comprenderlo, para construir y militar en otros países del mundo. Entonces, ese elemento también del internacionalismo, no solamente como un principio, sino como un ejercicio militante, a mí me parece que es algo fundamental, porque es fundamental también para poder construir y poner en pie una corriente contemporánea del siglo XXI, una corriente del siglo XXI, que eso suena como muy simple decirlo, pero es algo profundo realmente. Hay muchas corrientes que quedaron marxistas de izquierda, que quedaron ancladas en el siglo XX y que bueno, hoy se están haciendo pedazos, literalmente. Basta ver este auditorio para ver que somos una corriente que tenemos más futuro que pasado, que es una corriente que tiene muchísimo por venir. Y bueno, quería empezar con ese elemento. Ahora bien, ya con relación al objetivo un poco que me había planteado en la charla, lo que habíamos como planificado, es como tratar de trazar una definición entre las categorías o las definiciones más generales que tenemos de la corriente sobre la situación internacional y América Latina. Es decir, entender a la América Latina en la era de la combustión. Y eso es fundamental porque en la actual coyuntura, desde hace meses estamos presenciando una avanzada neocolonial feroz en la región por parte del imperialismo estadounidense como no se veía hacía muchísimos años. Lo de Cuba y Venezuela, sin duda alguna, son elementos muy sintomáticos de eso. Ingresamos a una era de la combustión, un poco lo que decíamos, ¿no? Y con esa definición queremos captar una idea simple pero compleja al mismo tiempo. Estamos en un mundo en el que se rompió el antiguo equilibrio internacional, en el que impera un caos sin orden a la vista. Es decir, no es el mundo del orden consensual hegemónico, donde todos arreglaban la ONU. Ahora, ¿quién se acuerda de la ONU? ¿Quién se acuerda de los pobres de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, con Trump poniendo aranceles? Pobres burócratas, han de estar totalmente afligidos. Antes el mundo funcionaba con consensos en esas instituciones multilaterales. Ahora eso no pasa. Es un mundo donde las potencias se pelean como matones por redefinir los espacios y las cuotas de poder. Es decir, cuando uno ve las noticias se da cuenta que es un mundo, ¿cómo decirlo?, más muscular. Es un mundo donde el músculo pesa. Es un mundo donde la fuerza se impone y a ese imperialismo de libre comercio, al imperialismo, ¿se acuerdan de la globalización y todo eso del vamos al libre comercio, las fronteras? Se le impone el imperialismo de la territorialización. Es decir, una fórmula donde la política y la economía están más juntas. Ya no me importa solamente que se produzca barato. Ahora es dónde se produce, quién lo produce y quién controla las cosas. Eso es lo que expresa Trump en última instancia, o en primera instancia. Y es un imperialismo territorial que tiene por objetivo también expoliar los recursos de otras regiones del mundo y avasallar su derecho a la autodeterminación nacional de paso. Porque no puedes expoliar un país, el petróleo de un país, si no lo avasallas en su derecho a la autodeterminación. En otras palabras, se reabrió la repartición del mundo manu militari y vuelven las esferas de influencia. Allá por el 2003, a mí me gusta el cine, se estrenó una película alemana que fue muy premiada que se llamaba Goodbye Lenin, que bueno, trataba más o menos de que la caída del muro de Berlín los meses antes y posteriores. Pues bien, la era de la combustión nos da una idea de un guión en sentido diferente, es Welcome Lenin. Es eso, les dejo ahí para los compas de cine, para que tengan idea. Eso sí, me citan, porfa, en créditos. ¿Por qué? Porque se instaló nuevamente el debate sobre el imperialismo, sobre el estatus de las naciones,
lo que decía Lenin, si son naciones dependientes, independientes, semicoloniales o protectorados coloniales, y se volvió a plantear la discusión del derecho a la autodeterminación de las naciones. Bueno, entonces vamos a adelantar un poquito. Entonces, ¿cómo vamos a traer ese elemento que hablaba General para América Latina? Bueno, en este marco, América Latina se posicionó nuevamente como una región central para la agenda del imperialismo norteamericano. Eso se hizo muy explícito con la política de seguridad de la Casa Blanca, que se llamaba, bueno, Estrategia de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, que no la voy a citar textualmente, pero bueno, tenía unos párrafos donde básicamente lo que decían era: vamos a prohibir que en el hemisferio, en nuestro hemisferio, se metan otras potencias a tener activos importantes, energéticos, etcétera, etcétera. Es lo que decía Debbie, la doctrina Donroe. Es América para los americanos, entendiendo por eso los estadounidenses o la Casa Blanca, ¿no? Entonces, la militarización del Caribe que comenzamos a ver meses atrás fue un primer momento ya de esa construcción o puesta en escena de una esfera de influencia. Es la militarización del patio trasero de los Estados Unidos, y mataron, creo que se me fue el dato exacto, eran 120 y tantas personas en supuestamente narcoterroristas, como decían, que fueron actos de terrorismo de Estado. Posteriormente, el cerco y el ataque a Venezuela, que Trump lo presentó sin tapujos como vamos a recuperar nuestro petróleo, el petróleo que nos robaron previamente. Es decir, ni siquiera le hablaba de la democracia que tenía antes Bush cuando invadió Irak y todo eso, es vamos por el petróleo. Bueno, independientemente del carácter autoritario, burgués y la degradación que tenía el chavismo, evidentemente nos oponemos de frente contra esa invasión, porque bueno, porque es un ataque al derecho a la autodeterminación de las naciones, el cual defendemos de forma incondicional y no en función de si nos gusta o no el gobierno o el régimen de ese país. Nos oponemos a todo intervencionismo del imperialismo que vaya a vulnerar la autodeterminación de una nación. Y en eso tenemos una gran diferencia, por ejemplo, con otras corrientes, dígase el caso del PTS, que también condiciona el tema del derecho a la autodeterminación nacional, pero que sea socialista. O sea, vamos y peleamos por el socialismo en la lucha por la liberación nacional, claramente, pero no supeditas la defensa de la autodeterminación de las naciones, así es un programa socialista que tiene el movimiento de masas o no. O sea, es una experiencia que hay que hacer. Luego, además, junto con esto, el tema de Cuba. El tema de Cuba que se está planteando actualmente, que es, voy a resumir mucho porque no tengo mucho tiempo, pero el tema de Cuba es básicamente el bloqueo y el embargo petrolero que está generando sobre la isla. Es brutal lo que está haciendo el imperialismo, en el sentido que le están quitando a Cuba, básicamente, está quedando de 110.000 barriles de petróleo que ocupaban diariamente, están quedando con 40.000, que es lo que pueden producir. Entonces hay un apagón energético, económico, y a la perspectiva de un colapso social y humanitario. Evidentemente la política del imperialismo es ver si puede reventar o negociar con la burocracia castrista, que muy posiblemente se está disponiendo para eso. Hay que ver si le da o no, porque quieren hacer lo mismo que ocurrió con el gobierno venezolano. Si el gobierno venezolano pasó de ser un gobierno que tenía una posición independiente frente al imperialismo, y en 2 minutos capituló un sector del chavismo, y hoy actualmente Venezuela es un cuasi protectorado colonial de los Estados Unidos. Es decir, es una cosa que quieren ver si pueden poder hacerlo en Cuba o no. Pero bueno, ese es un poco el elemento de la construcción de las esferas de influencia, y que también te deja claro que todos esos reformismos y esos progresismos que hace 20 años se presentaban como una alternativa antiimperialista, pero sin ruptura con el capitalismo, cuando los apretó un poco más la lucha de clases y la lucha política, el imperialismo, no tienen absolutamente nada para ofrecer y terminan capitulando. Y no son una alternativa real. En ese sentido te plantea la discusión de la importancia del anticapitalismo, que es antiimperialismo, está bien, pero anticapitalismo también, no se puede desvincular. Para ir cerrando, bueno, desde nuestra corriente retomo lo que decía también Viole, estamos en una nueva etapa de crisis, guerras, barbarie y el potencial retorno de las revoluciones. Nosotros hablamos de la reversibilidad dialéctica, que las sociedades son cuerpos vivos. Minneapolis es eso. En los Estados Unidos es la reversibilidad dialéctica, que suena así muy pomposo, pero es eso. Es las personas diciendo: estamos hartos de que llegue el ICE a interrumpir nuestra vida, a atacar a nuestros hermanos y nuestras hermanas. Y bueno, ese es el elemento que se está dando. Y lo de Minneapolis es fundamental porque hoy los Estados Unidos y la lucha contra ICE está en el centro de la lucha de clase de los Estados Unidos. Hay, según el dato que yo tengo acá, 68 millones de latinos en los Estados Unidos, aproximadamente. Puede ser que sea un poco más, poco menos, qué sé yo, pero hay un puente directo cultural, o sea,
entre lo que hay, lo que pasa en los Estados Unidos y que Minneapolis pueda llegar a la región y pueda incendiar realmente esta zona. Se me acabó el tiempo, me robo un minutito nada más. Entonces, 3 puntos para cerrar. Primero, no sobreestimar ni subestimar a la extrema derecha. No hay monstruos invencibles ante los cuales haya que bajar las banderas de la independencia de clase, como hacen algunas corrientes en Brasil, Valerio Arcari y compañía, que hemos polemizado bastante, pero tampoco hay que decir que son gatitos mimosos y subestimarlos, porque eso desarma políticamente a la vanguardia, desarma el activismo, no te prepara para decir hay un peligro que es real y hay que luchar, y podemos ganar eventualmente, creemos que podemos ganar y estamos construyendo un partido y corriente para eso. Tomar a fondo las consignas democráticas, articulándolas obviamente con una perspectiva anticapitalista y socialista. No se puede luchar solamente por luchas económicas que son necesarias, pero no podemos quedar ahí. Los derechos de las mujeres, de las diversidades sexuales, la defensa de los migrantes, la defensa de la autodeterminación de las naciones, son parte de la agenda fundamental que tenemos que tener como corriente y como militante a nivel internacional y nacional. Y bueno, tener astucia también para desarrollar los frentes de unidad de acción para impulsar la lucha, los frentes únicos, haciendo valer la construcción obviamente de nuestros partidos, y luchar por la independencia de clase, es decir, no caer en el campismo, en eso que decía, hay que siempre hacer la política con una brújula de clase. Y por último, acabo acá, resumí mucho, es fundamental asumir con seriedad el estudio del marxismo, de la teoría, además de la actividad política que tenemos. Bueno, el campamento también es un espacio de eso, porque hay todo un espacio, cuando un mundo está en crisis, se abre la pelea por redefinir qué tipo de mundo queremos. Y en ese tipo de mundo la pelea ideológica es importantísima. La extrema derecha la da una pelea ideológica. Nosotros también tenemos que dar la pelea anticapitalista y socialista revolucionaria. Y bueno, entonces ese elemento es fundamental, un mundo donde hay muchas posibilidades, inclusive el impacto que tuvo el show de Bad Bunny da cuenta de eso. Es decir, de lo de Minneapolis, de la brutalidad del ICE, de todo eso que tenía Trump. Sale Bad Bunny, más allá de la opinión que tengas o no de la música de él, te hace un show donde te resignifica lo que significa ser, lo que es América, te habla de la solidaridad de los pueblos, etcétera, etcétera. Ese elemento te da cuenta de que hay grietas y hay espacios para poder desarrollar la política revolucionaria y anticapitalista.